El día que Isabel se dio cuenta de que era una intrusa en la vida de su propio hijo, algo se quebró en su interior. La historia de Isabel podría reflejar la de muchas mujeres que han entregado su vida por sus hijos solo para ser tratadas como extrañas cuando estos forman sus propias familias. Una mujer que nunca imaginó que su mayor bendición se convertiría en su más profunda herida. Hola a todas. Hoy les contaré una historia que seguramente resonará en el corazón de muchas madres. Una historia sobre límites invisibles, sobre el amor incondicional y sobre cómo a veces las personas que más amamos pueden hacernos sentir como intrusas en sus vidas. Si esta historia te conmueve, te agradeceré que la compartas con quien pueda necesitar escucharla. Hay momentos en la vida en que nos damos cuenta de que el rol que creíamos tener ya no existe. Como cuando eres madre toda tu vida y de repente te conviertes en la suegra, ese personaje que en tantas historias es pintado como un obstáculo, una molestia, una figura a la que tolerar más que aceptar. Es un cambio silencioso pero devastador. Antes de comenzar, quiero aclarar que esta no es una historia para generar lástima o resentimiento. Es un testimonio sobre cómo la paciencia y el respeto pueden transformar las relaciones más tensas en algo inesperadamente valioso. No busco señalar culpables, sino compartir un camino de aprendizaje que tal vez pueda iluminar el de alguien más. Me llamo Isabel, tengo 62 años y toda mi vida la dediqué a mi familia. Crié a 2 hijos, Martín, el mayor, y Lucía, mi pequeña, que ya no es tan pequeña. Enviudé hace 12 años cuando Roberto falleció de un infarto repentino. Desde entonces, mis hijos han sido mi único mundo, mi razón para seguir adelante cada mañana. Martín siempre fue un niño sensible y cariñoso. Recuerdo cómo me ayudaba en la cocina desde pequeño, fascinado por los aromas y sabores que creábamos juntos. Esos domingos, preparando la comida familiar, son algunos de mis recuerdos más preciados. Él observaba cada movimiento que yo hacía, aprendiendo no solo recetas, sino también el amor que ponía en cada plato. Cuando conoció a Carmen hace 7 años, supe inmediatamente que era especial para él. Sus ojos brillaban de una manera que nunca había visto. Carmen era hermosa, inteligente y ambiciosa. Trabajaba como arquitecta en una firma importante y tenía planes muy claros para su futuro. Debo admitir que al principio me preocupaba que sus ambiciones profesionales pudieran chocar con las tradiciones familiares que tanto valoraba Martín. El día de su boda fue agridulce para mí. Por un lado, me llenaba de alegría ver a mi hijo tan feliz. Por otro, sentía que perdía una parte de él. Durante la recepción, la madre de Carmen me dijo algo que entonces no entendí. Ahora es el momento de dar un paso atrás. Me sonrió con empatía, como si compartiera un secreto que yo aún no conocía. No supe interpretar sus palabras hasta mucho después. Los primeros meses después de la boda fueron como caminar sobre cáscaras de huevo. Intentaba no entrometerme, pero me resultaba difícil encontrar mi nuevo lugar. Martín me llamaba con menos frecuencia y cuando lo hacía, siempre parecía apresurado. Las comidas dominicales que habían sido nuestra tradición durante años comenzaron a espaciarse hasta volverse ocasionales. Un día, Martín me invitó a cenar a su nuevo hogar. Recuerdo que llevé un pastel de manzana, la receta familiar que tantas veces habíamos preparado juntos. Carmen apenas probó un bocado, comentando que contenía demasiado azúcar. Vi algo en los ojos de mi hijo, una mezcla de vergüenza y disculpa silenciosa que me dolió más que cualquier palabra. Durante esa cena, noté cómo Carmen corregía sutilmente a Martín, la forma en que sostenía los cubiertos, cómo servía el vino, incluso sus opiniones sobre política. Mi hijo, que siempre había sido seguro y expresivo, parecía ahora medir cada palabra. Me pregunté si yo había fallado al criarlo, si no le había dado las herramientas para mantener su esencia en su nueva vida. Con el tiempo, mis visitas se volvieron menos frecuentes. No porque yo lo quisiera,
sino porque los no es buen momento y los estamos muy ocupados se multiplicaban. Empecé a sentirme como una intrusa cada vez que llamaba. La distancia física era pequeña. Apenas vivían a 30 minutos de mi casa, pero la emocional se volvía inmensa. Lucía, mi hija menor, notaba mi tristeza aunque yo intentara disimularla. «Mamá, no puedes obligarlos a incluirte en su vida», me decía con esa franqueza que siempre la ha caracterizado. Quizás tenía razón, pero ¿cómo aceptas que tu propio hijo, al que le diste todo, ahora apenas tiene tiempo para una llamada semanal? A pesar del distanciamiento, seguía enviándoles detalles: galletas recién horneadas, un suéter tejido para el invierno, recortes de periódicos sobre temas que sabía que les interesaban. Era mi forma de mantener el vínculo, de recordarles que seguía allí, esperando. Martín siempre agradecía con un mensaje breve, pero nunca mencionaba si habían disfrutado de mis envíos. Las Navidades, cumpleaños y celebraciones se convirtieron en ocasiones tensas. Carmen organizaba todo con una precisión que no dejaba espacio para mis sugerencias o tradiciones. La cena navideña ya no incluía el pavo relleno que siempre había preparado, sino platos sofisticados que Carmen aprendía en sus clases de cocina gourmet. Me sentía como una reliquia de un pasado que ya no tenía cabida en su presente. Una noche, Martín me llamó. Su voz sonaba extraña, contenida. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona. Mi corazón se aceleró con una mezcla de esperanza y temor. Quizás finalmente había reconocido lo doloroso que era este distanciamiento. No podía imaginar lo que realmente estaba por venir. Llegué a la cafetería, donde Martín me había citado con el corazón latiendo acelerado. Lo encontré sentado en una mesa del fondo, con los hombros caídos y ojeras profundas. No era el hijo radiante que yo recordaba. Cuando me senté frente a él, tardó unos segundos en mirarme a los ojos. «Mamá», comenzó con voz temblorosa, «Carmen cree que debemos hablar sobre límites». Me quedé helada, sin entender completamente lo que eso significaba, pero sintiendo que algo doloroso estaba por venir. Mi hijo continuó hablando como si recitara un discurso ensayado. Según él, Carmen sentía que yo interfería demasiado en su matrimonio. Todo lo que para mí era amor, para ella era intrusión. «Carmen dice que no le das espacio para ser la mujer de la casa», explicó Martín, evitando mi mirada. «Dice que siempre me comparas con papá y que eso le hace sentir que nunca será suficiente para mí». Las palabras se sentían como pequeñas cuchilladas. ¿Yo interfiriendo? Yo, que había reducido mis visitas y llamadas precisamente para respetar su espacio. Yo, que me había tragado las lágrimas tantas veces al ver cómo las tradiciones familiares que tanto amábamos iban desapareciendo. La injusticia de la acusación me dejó sin habla por unos momentos, mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. «Tensión cuando estás cerca», continuó Martín, ahora mirando su taza de café como si contuviera todas las respuestas del universo. «Dice que tienes sutiles formas de hacerle ver que no está a la altura de lo que tú harías, que comparas su comida con la tuya, que miras con desaprobación cómo organiza la casa, que haces comentarios sobre cómo criarían a sus futuros hijos». Cada palabra se sentía más absurda que la anterior. Me armé de valor para responder con calma, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. «Hijo, jamás ha sido mi intención hacer sentir mal a Carmen o interferir en vuestra vida. Si he hecho algo que la incomodó, me gustaría saberlo específicamente para poder disculparme y no repetirlo». Intentaba sonar comprensiva, pero mi voz traicionaba la profunda herida que estaba sintiendo. ¿Cómo podía mi amor ser interpretado como intrusión? Martín suspiró profundamente. «No es solo eso, mamá, que eres demasiado dependiente emocionalmente de mí. Eso es una carga muy pesada». Sus palabras me golpearon como un puño físico. ¿Una carga? Mi amor era una carga para mi propio hijo. Sentí que el aire se volvía denso, difícil de respirar. Empezar a salir con alguien.
Martín pronunció esta última parte casi en un susurro, como si fuera algo vergonzoso. La sugerencia me pareció tan fuera de lugar que casi quise reír, pero la risa se me atoró en la garganta, transformándose en un nudo doloroso. Roberto había sido el amor de mi vida. No se reemplaza eso como quien cambia un mueble viejo. Si nos damos un tiempo, reajustar nuestra dinámica familiar. Las palabras de Martín sonaban ensayadas, como si no fueran realmente suyas. Me pregunté cuántas veces Carmen le habría hecho repetir este discurso, cuánto le habría costado reunir el valor para transmitirme este mensaje. Mi hijo, que siempre había sido mi defensor, ahora parecía un mensajero reacio de alguien más. No pude contener las lágrimas que comenzaron a deslizarse por mis mejillas. No eran lágrimas de manipulación como seguramente Carmen pensaría, sino de puro dolor al darme cuenta de que mi hijo ya no me defendía, que había elegido un bando y no era el mío. Entiendo. Fue todo lo que pude decir mientras buscaba un pañuelo en mi bolso. El café se había enfriado, igual que la relación con mi hijo. Esa noche, sentada sola en mi cocina, el lugar donde tantas veces había cocinado con amor para mi familia, reviví cada momento con Carmen buscando señales que pudiera haber malinterpretado. ¿Realmente había sido tan crítica como ella decía? Había comparado inconscientemente su hogar con el mío. Las dudas me carcomían mientras las horas pasaban y el silencio de la casa vacía se volvía ensordecedor. Recordé una tarde en particular, unos meses después de la boda. Había llevado un guiso, receta de mi madre, al apartamento de Martín y Carmen. «Oh, es muy tradicional», comentó Carmen con un tono que no supe interpretar. «Nosotros estamos tratando de comer más saludable, menos carbohidratos». No dije nada entonces, pero guardé ese comentario junto a tantos otros pequeños desaires que había decidido ignorar por amor a mi hijo. También recordé cómo durante una visita había sugerido inocentemente que las cortinas quedarían mejor si las colgaran un poco más altas. Carmen había intercambiado una mirada con Martín, una de esas miradas cómplices que excluyen a los demás. «Isabel, agradecemos tu opinión, pero preferimos nuestro estilo», había dicho con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Martín se limitó a mirar al suelo, evitando el conflicto. Había tantos pequeños momentos como esos, momentos en que sentí que mi experiencia y conocimiento eran considerados anticuados o irrelevantes. Pero también me pregunté si acaso no había visto lo que quería ver, si quizás había malinterpretado la necesidad natural de una pareja joven de establecer su propio espacio. La duda era una compañera cruel en esa larga noche de reflexión. A la mañana siguiente, Lucía me llamó. Siempre había sido más perceptiva que su hermano. «Mamá, suenas terrible». Le conté sobre la conversación con Martín, las acusaciones de Carmen, la petición de distancia. Mi hija guardó silencio un momento antes de soltar un suspiro cargado de frustración. «Esto no se trata de ti, mamá. Carmen siempre ha sido así. En la universidad era conocida por aislar a sus novios de sus amigos y familia». Las palabras de Lucía abrieron una puerta a recuerdos que había ignorado deliberadamente. ¿Cómo Martín había dejado de frecuentar a sus amigos de toda la vida después de conocer a Carmen? ¿Cómo había abandonado el fútbol de los domingos que tanto disfrutaba porque a Carmen no le gusta que llegue sudado y cansado para la cena? ¿Cómo incluso su relación con su hermana se había enfriado progresivamente desde que Carmen entró en su vida? Continuó Lucía. Cada ejemplo que Lucía mencionaba era como una pieza de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma en mi mente, revelando un patrón que me negaba a ver. Me dolía reconocerlo, pero quizás Carmen no era simplemente una nuera distante o una esposa protectora de su espacio. Tal vez había algo más siniestro en su comportamiento, una necesidad de control que se extendía más allá de lo razonable. La posibilidad de que mi hijo estuviera en una relación manipuladora me aterraba. Pero, ¿qué podía hacer yo sin parecer exactamente la suegra entrometida de la que Carmen me acusaba? «Mamá, escúchame».
La voz de Lucía sonaba firme a través del teléfono. Vas a darles ese espacio que piden, pero no porque Carmen lo exija, sino porque va a permitirte observar desde fuera lo que está sucediendo. A veces, la distancia nos da perspectiva. Mi hija siempre había sido sabia más allá de sus años. Quizás tenía razón. Tal vez esta separación forzada podría revelar verdades que la cercanía había ocultado. Durante las semanas siguientes, cumplí con la petición de no llamar ni visitar a Martín y Carmen. Fue doloroso. Cada día sin noticias de mi hijo se sentía como un pequeño duelo. Para ocupar mi mente y mi tiempo, comencé a asistir a un taller de cerámica en el centro comunitario local. Mis manos, acostumbradas a cocinar con amor para mi familia, ahora moldeaban arcilla, creando piezas imperfectas pero genuinas como me sentía yo misma. Un mes después de nuestra conversación en la cafetería, Lucía me convenció de acompañarla a un centro comercial cercano a la casa de Martín. Necesito comprar un regalo, dijo, aunque ambas sabíamos que era una excusa para pasar cerca del barrio de mi hijo. Mientras caminábamos por la sección de hogar, sentí que mi corazón se detenía. Allí estaba Martín, más delgado y ojeroso que la última vez, examinando sartenes con expresión perdida. Sin Carmen. Quise acercarme, pero Lucía me detuvo con una mirada. Observa primero, susurró. Mi hijo parecía un fantasma de sí mismo. Sus movimientos eran mecánicos, su mirada apagada. Cuando finalmente se decidió por una sartén, revisó el precio y frunció el ceño, como si calculara mentalmente si podía permitírsela. Esto me extrañó profundamente. Martín y Carmen tenían buenos trabajos. Nunca habían tenido problemas económicos. Lo observamos desde la distancia, escondidas entre estanterías, sintiendo que espiábamos pero incapaces de apartar la mirada de este Martín desconocido. Finalmente Lucía decidió acercarse mientras yo permanecía oculta. Exclamó con naturalidad fingida. Martín se sobresaltó, casi dejando caer la sartén. Vi cómo miraba rápidamente alrededor como temiendo que alguien lo viera. Preguntó con una tensión evidente en su voz. Mi hija improvisó una explicación sobre comprar un regalo y entonces preguntó por Carmen. La respuesta de Martín me dejó helada. Está en casa. No sabe que salí. Repitió Lucía con incredulidad. Martín desvió la mirada incómodo. No es eso. Carmen prefiere elegir ella los utensilios de cocina. Dice que yo no sé distinguir calidad. Bueno, no quiero que se enfade más. Su tono era casi de disculpa, como un niño que teme un castigo por haber roto algo valioso. Lucía continuó conversando con él, extrayendo pequeñas confesiones que formaban un cuadro perturbador. Carmen controlaba las finanzas completamente. Había insistido en cuentas separadas donde Martín depositaba casi todo su sueldo para gastos comunes, mientras ella mantenía gran parte del suyo para sus necesidades. Mi hijo tenía que justificar cada gasto, incluso algo tan simple como una sartén nueva. La imagen de control financiero que emergía me provocaba náuseas. Desde mi escondite, observaba a mi hijo gesticular con manos temblorosas, explicando cómo Carmen criticaba constantemente su forma de cocinar, de limpiar, incluso de respirar. Dice que ronco demasiado fuerte. Ahora duermo en el sofá 3 noches por semana para que ella pueda descansar bien antes de sus presentaciones importantes. Cada palabra era una daga en mi corazón de madre. ¿Cómo no había visto las señales? Mi hijo estaba atrapado en una relación abusiva y yo, temiendo ser la suegra entrometida, había permitido que esto continuara. Retrocedí unos pasos, sintiendo que mis piernas no me sostendrían mucho más. Una vendedora me miró con preocupación y me ofreció ayuda, pero negué con la cabeza. No quería que Martín me descubriera allí, escuchando sus confesiones. Mientras me alejaba hacia otra sección, recordé todas las señales que había ignorado. Las miradas de Carmen controlando cada movimiento de mi hijo en reuniones familiares. Cómo él consultaba silenciosamente con ella
antes de responder cualquier pregunta, buscando aprobación. Recordé particularmente la Navidad anterior. Martín y Carmen llegaron tarde a la cena. Mi hijo se disculpó profusamente, explicando que habían tenido que pasar primero por casa de los padres de Carmen. Cuando les serví la comida, noté que Martín apenas probaba bocado. «Estoy cuidando mi peso», explicó ante mi preocupación. Carmen añadió con una sonrisa fría: «Le he dicho que está desarrollando una barriga poco atractiva». Todos rieron incómodamente como si fuera una broma, pero ahora veía claramente la humillación en sus ojos. También recordé el día de su cumpleaños, cuando le llevé un pastel de chocolate, su favorito desde niño. Carmen interceptó la caja en la puerta. «Martín está siguiendo una dieta estricta, Isabel, sin azúcar, sin gluten, sin lácteos. Este pastel no encaja en nuestro estilo de vida saludable». El pastel, preparado con tanto amor durante horas, terminó regresando a casa conmigo, intacto. Martín ni siquiera pudo verlo. Ahora entendía que no se trataba de salud, sino de control. La siguiente vez que vi a mi hijo fue 2 semanas después, cuando se presentó inesperadamente en mi casa una tarde lluviosa. Su aspecto me alarmó. Había perdido más peso, su rostro estaba demacrado y llevaba ropa que no reconocí, prendas que nunca Lalapli habría elegido él mismo. «Mamá», dijo con voz quebrada apenas cerré la puerta. «Carmen dice que quiere divorciarse. Dice que soy un inútil, que no estoy a su nivel profesional, que la avergüenzo frente a sus colegas». Me quedé paralizada, no sabiendo si abrazarlo o darle espacio. Opté por guiarlo suavemente hacia la cocina, ese lugar que siempre había sido nuestro refugio compartido. Puse agua a hervir para un té mientras él se desmoronaba en la silla, soltando entre lágrimas una historia que me heló la sangre. Carmen había estado manipulándolo sistemáticamente durante años, aislándolo de amigos y familia, criticando cada aspecto de su personalidad hasta quebrar su autoestima. Dice que si nos divorciamos, será por mi culpa, que todos sabrán que soy un fracaso como esposo, que ni siquiera tú me defenderás, porque ella se ha asegurado de que creas que soy yo quien te ha alejado. Sus palabras revelaban un nivel de manipulación calculada que me dejó sin aliento. Carmen no solo lo había aislado de mí, sino que había plantado semillas de duda sobre mi amor por él. La perversidad de sus acciones me producía una rabia que nunca había sentido. «Hijo mío», logré decir cuando finalmente recuperé la voz, «nada de lo que Carmen te ha dicho sobre mí es cierto. Te he extrañado cada día. He respetado tu espacio porque creí que era lo que querías, pero jamás, jamás he dejado de amarte o de estar orgullosa del hombre en que te has convertido». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras servía el té con manos temblorosas. «¿Puedes contarme exactamente qué ha estado pasando? Sin filtros, sin miedo». Y así, durante las siguientes horas, sobre esa mesa de cocina donde tantas veces había servido comidas familiares, Martín desveló un infierno doméstico que había mantenido oculto por vergüenza. Carmen revisaba su teléfono regularmente, monitoreaba sus gastos al céntimo, criticaba su trabajo como arquitecto junior comparándolo con su propio éxito. Incluso controlaba su vestimenta alegando que no sabía presentarse apropiadamente. El control se había extendido a cada aspecto de su vida. «Lo peor», confesó Martín con la mirada fija en su taza ya vacía, «es que me hizo creer que tú eras el problema. Me decía constantemente que eras manipuladora, que intentabas sabotear nuestro matrimonio con tus regalitos y tus visitas sorpresa, que te negabas a aceptar que yo había formado mi propia familia». Sus palabras me golpearon como puñetazos físicos. Carmen no solo había abusado de mi hijo, sino que me había convertido en el enemigo para justificar su aislamiento y control. El momento más revelador llegó cuando Martín mencionó el anillo de compromiso de mi madre, una joya familiar que le había entregado cuando conoció a Carmen. «Me hizo empeñarlo», confesó con vergüenza. «Dijo que era anticuado y feo, que necesitábamos el dinero para renovar la cocina según sus estándares. Mamá,
Ese anillo era tuyo por derecho, era tu herencia, y yo lo entregué sin protestar. Ese anillo representaba 5 generaciones de mujeres en mi familia. Verlo perdido por un capricho decorativo fue la gota que colmó mi paciencia. Dijo Martín mientras la lluvia arreciaba contra los cristales de la ventana. Es que en el fondo sabía que algo no estaba bien. Recuerdo cómo cocinábamos juntos los domingos, cómo me enseñaste que cocinar era un acto de amor. Con Carmen, la cocina se convirtió en un campo de batalla, un lugar donde cada error era imperdonable, donde nunca era lo suficientemente bueno. Sus palabras despertaron en mí una determinación que creía olvidada. Había llegado el momento de actuar. Martín, dije con una calma que no sentía. Lo que estás describiendo no es un matrimonio, es abuso. Has estado soportando una situación que ninguna persona debería tolerar, y lo has hecho por amor, por compromiso, por lealtad. Esas son cualidades admirables, pero no cuando se usan para mantenerte cautivo en una relación tóxica. Mi hijo me miró con ojos asustados, como si nunca hubiera considerado esa palabra, abuso. En su mente el abuso era físico, visible, algo que les sucedía a otras personas, no a un hombre adulto, profesional y educado como él. Esa noche, Martín se quedó a dormir en su antigua mi habitación. Lo arropé como cuando era niño, un gesto que pareció reconfortarlo inmensamente. Mientras lo observaba dormido, con su rostro por fin relajado, tomé una decisión firme. No permitiría que Carmen siguiera destruyendo a mi hijo. Sin embargo, sabía que debía actuar con inteligencia. El abuso emocional es insidioso precisamente porque las víctimas suelen defender a sus abusadores, incluso después de reconocer el maltrato. Necesitaba un plan que respetara la autonomía de Martín, pero que le proporcionara el apoyo que necesitaba para liberarse. A la mañana siguiente, preparé el desayuno favorito de Martín, tortilla española con pan recién horneado. El aroma despertó a mi hijo, quien apareció en la cocina con una expresión que mezclaba vergüenza y alivio. Carmen ha llamado 20 veces, dijo mostrándome su teléfono. Dice que si no vuelvo hoy mismo cambiará las cerraduras, que todo lo que hay en la casa lo pagó ella. La amenaza era clara. Otra forma de control financiero. Respiré profundamente antes de hablar, eligiendo mis palabras con extremo cuidado. Hijo, ¿recuerdas cuando te enseñé a hacer tortilla? Tenías 10 años y querías sorprender a tu padre en su cumpleaños. Martín sonrió ante el recuerdo. Me dijiste que el secreto estaba en la paciencia, en dejar que los ingredientes se cocinaran a su ritmo. Puse un plato frente a él. La vida es así también. A veces necesitamos paciencia para ver las cosas con claridad. No tienes que decidir nada hoy. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites para pensar. La expresión de terror en su rostro me reveló cuán profundo era el control de Carmen. No puedo simplemente desaparecer. Su voz temblaba con ansiedad. Además, ella tiene razón en muchas cosas. Era doloroso escuchar cómo repetía las críticas de Carmen, cómo había internalizado cada reproche hasta creerlo verdad. El primer paso sería ayudarlo a recuperar su propia voz. Martín, dije, sentándome frente a él. Antes de conocer a Carmen eras arquitecto, tenías amigos, pagabas tus facturas a tiempo, vestías perfectamente apropiado para cada ocasión. Eras un adulto funcional y feliz. Lo que describes no son defectos tuyos, son justificaciones que Carmen ha plantado en tu mente para mantener su control. Vi un destello de reconocimiento en sus ojos, una grieta en la narrativa que había aceptado como realidad. El teléfono de Martín sonó nuevamente. Esta vez respondió en altavoz, permitiéndome escuchar. La voz de Carmen era engañosamente dulce al principio, preguntando dónde estaba, si estaba bien. Pero cuando Martín mencionó que estaba en mi casa, su tono cambió radicalmente. ¿Con tu madre? La misma que ha intentado sabotear nuestro matrimonio desde el principio. Claro, corre a llorar con mamá en lugar de enfrentar nuestros problemas como un adulto. Cada palabra
destilaba veneno, confirmando todo lo que había sospechado. «Carmen», interrumpió Martín con una firmeza que me sorprendió. «Ahora no puedo hablar. Necesito unos días para pensar. Te llamaré luego». Colgó antes de que ella pudiera responder. Sus manos temblaban, pero había un brillo diferente en sus ojos. Pequeño, tenue, pero inconfundible. Un destello de la dignidad que Carmen había intentado arrebatarle. «No sé si puedo hacer esto», confesó. «La amo, mamá. A pesar de todo, la amo». «Lo sé», respondí, tomando sus manos entre las mías. «El amor no desaparece de la noche a la mañana, incluso cuando nos hace daño. Pero el amor verdadero no duele así, Martín. El amor verdadero te hace sentir seguro, valorado, respetado. Lo que sientes puede ser amor, pero también está mezclado con miedo, dependencia y costumbre. Con el tiempo, aprenderás a distinguir entre estos sentimientos». Mi hijo asintió lentamente, absorbiendo mis palabras como tierra seca, recibiendo las primeras gotas de lluvia. Durante los días siguientes, Carmen alternó entre amenazas y súplicas. Enviaba mensajes diciendo que cambiaría, que buscarían terapia juntos, que no podía vivir sin él. Luego, minutos después, lo acusaba de traición, de debilidad, de permitir que su madre manipulara sus pensamientos. La inestabilidad emocional era evidente incluso en sus mensajes escritos. Martín los leía con expresión cada vez más pensativa, como si por primera vez pudiera ver el patrón desde fuera. Una semana después de su llegada, Lucía organizó una pequeña reunión en mi casa, invitando a algunos amigos antiguos de Martín, aquellos que Carmen había alejado gradualmente. Fue hermoso ver cómo estos reencuentros devolvían color a las mejillas de mi hijo, cómo reía con genuina alegría al recordar anécdotas compartidas. En un momento Juan, su mejor amigo de la universidad, lo llevó aparte para una conversación privada. Más tarde, Martín me confesaría que Juan también había notado señales preocupantes en el comportamiento de Carmen, pero temía mencionarlo. 2 semanas después de refugiarse en mi casa, Martín tomó una decisión. Necesitaba regresar a su hogar, pero no para reconciliarse con Carmen, sino para recoger sus pertenencias más importantes y documentos. «Quiero hacerlo cuando ella no esté», explicó. «No estoy listo para enfrentarla cara a cara». Comprendí su temor. Las personas manipuladoras son expertas en desmantelar resoluciones, en encontrar grietas en las defensas recién construidas. Acordamos que Lucía y Juan lo acompañarían mientras yo preparaba su habitación para una estancia más larga. El día señalado llegó. Carmen estaría en una conferencia fuera de la ciudad, dándoles varias horas para empacar lo esencial. Observé a Martín salir con Lucía y Juan, notando su expresión de determinación mezclada con miedo. 3 horas después, regresaron cargados de maletas y cajas. Mi hijo parecía agotado, pero aliviado. «Lo logré, mamá. Tomé mis cosas, mis documentos, incluso encontré algunas joyas familiares que Carmen había escondido, diciendo que se habían perdido. Entre esas joyas estaba una pulsera de mi madre que creía perdida para siempre. Esa noche, mientras cenábamos, el teléfono de Martín comenzó a sonar incesantemente. Carmen había regresado a casa antes de lo previsto y encontrado gran parte de las pertenencias de mi hijo ausentes. Sus mensajes eran cada vez más alarmantes, alternando entre amenazas legales y declaraciones de amor desesperado. «Voy a bloquearte por esta noche», decidió Martín, después de leer varios mensajes. «Necesito una noche de paz». El simple acto de silenciar su teléfono parecía un paso monumental hacia su liberación. La mañana siguiente trajo una sorpresa inesperada. Carmen apareció en mi puerta. A diferencia de su habitual apariencia impecable, se veía desaliñada, con los ojos enrojecidos y el maquillaje corrido. «Necesito hablar con Martín», exigió intentando entrar. Me mantuve firme en la entrada, bloqueando su paso. «Mi hijo no desea hablar contigo en este momento, Carmen. Por favor, respeta su decisión».
Su rostro se transformó instantáneamente, la máscara de vulnerabilidad cayendo para revelar una furia apenas contenida. Tú, siseó con veneno en su voz. Tú has estado manipulándolo desde siempre. Eres una vieja amargada que no puede soportar que su hijo ame a otra mujer. Lo has envenenado contra mí, ¿verdad? Le has llenado la cabeza de mentiras. Sus acusaciones eran exactamente lo que esperaba. Proyecciones de su propio comportamiento. Mantuve mi compostura, recordando que responder a sus provocaciones solo confirmaría la narrativa que había creado sobre mí. Carmen, cuando estés más calmada, podemos hablar civilizadamente. Ahora, por favor, retírate de mi propiedad. Su siguiente movimiento me tomó por sorpresa. Con un cambio abrupto de táctica, comenzó a llorar desconsoladamente. Por favor, Isabel, ayúdame. Lo amo tanto. He cometido errores, lo sé, pero puedo cambiar. Necesito tu ayuda para recuperarlo. Era una actuación magistral, calculada para despertar mi compasión maternal. En otro tiempo quizás habría funcionado, pero ahora veía claramente la manipulación detrás de sus lágrimas. Lo siento, Carmen, pero no puedo ayudarte con esto. Es Martín quien debe decidir sobre su matrimonio. Cuando finalmente se marchó, encontré a Martín en la cocina, pálido y tembloroso. Había escuchado toda la conversación. Gracias, dijo simplemente, por no caer en su juego, por defenderme. Sentí que algo fundamental había cambiado en nuestra relación. Ya no era solo su madre protegiéndolo, sino dos adultos unidos por el respeto y el amor genuino, apoyándose mutuamente en tiempos difíciles. Reflexionó mientras preparábamos juntos la comida, que nunca compartimos la cocina como tú y yo lo hacíamos. Ella nunca quiso enseñarme ni aprender de mí. La cocina era su territorio, no nuestro espacio compartido. Sus palabras resonaron profundamente en mí. La cocina siempre había sido el corazón de nuestra familia, un lugar de conexión y aprendizaje mutuo. Que Carmen hubiera convertido ese espacio en otro campo de batalla era simbólico de cómo había transformado lo que debería ser un matrimonio amoroso en una relación de poder y control. Cuando estés listo, dije suavemente, nuestra cocina siempre estará abierta para ti, para cocinar, para charlar, para simplemente estar. Las semanas siguientes trajeron más drama. Llamadas de los padres de Carmen acusándome de destruir el matrimonio de su hija, amenazas legales que nunca se materializaron, incluso un intento de Carmen de presentarse en el trabajo de Martín creando una escena. Pero con cada nueva táctica, mi hijo parecía fortalecerse, viendo con mayor claridad el abuso que había normalizado durante años. Comenzó terapia, reconectó con viejos amigos y lentamente fue recuperando su confianza y alegría. 6 meses después de que Martín abandonara su matrimonio, el proceso de divorcio seguía su curso. Carmen había intentado todas las tácticas posibles para retrasar el procedimiento, desde negarse a firmar documentos hasta hacer demandas económicas exorbitantes. Sin embargo, con el apoyo de un buen abogado y la documentación cuidadosa que Martín había recopilado sobre el abuso emocional sufrido, las cosas avanzaban a nuestro favor. Mi hijo había recuperado su sonrisa, su peso saludable y, lo más importante, su capacidad para tomar decisiones propias sin miedo a las consecuencias. Una mañana de domingo, mientras preparaba el desayuno, Martín apareció en la cocina con expresión nerviosa. Carmen y yo compramos ese apartamento juntos. Legalmente, la mitad es mía, pero no quiero volver allí nunca más. Estaba pensando en buscar mi propio lugar, algo pequeño donde pueda empezar de nuevo. Su decisión me llenó de orgullo y tristeza a partes iguales. Orgullo por su determinación de seguir adelante, tristeza porque significaba que pronto dejaría nuevamente el nido. Creo que es una decisión sabia, respondí mientras batía los huevos para una tortilla. Martín se acercó y tomó el batidor de mis manos con naturalidad, continuando la tarea mientras yo cortaba pimientos y cebollas.
Este intercambio fluido en la cocina, esta danza coordinada que habíamos perfeccionado a lo largo de años, era precisamente lo que Carmen nunca había permitido. La colaboración, el respeto mutuo, la alegría compartida de crear algo juntos. En realidad, continuó Martín mientras mezclaba los ingredientes en la sartén caliente, estaba pensando en el barrio de Santa Cruz. Hay un pequeño apartamento cerca del parque que creo que podría permitirme con mi salario actual. Su mención del salario me recordó otra victoria. Martín había conseguido un ascenso en su firma de arquitectura, un reconocimiento a su talento que Carmen siempre había minimizado comparándolo con sus propios logros. Por las tardes, después de su jornada laboral, Martín comenzó a visitar propiedades. A veces me invitaba a acompañarlo, valorando genuinamente mi opinión, sin el filtro de Carmen, diciéndole que mis ideas eran anticuadas o inadecuadas. Encontramos un acogedor apartamento de una habitación con una pequeña terraza soleada. «Podría poner plantas aquí», comentó con entusiasmo. Siempre quise tener un huerto urbano, pero Carmen decía que atraería insectos. Era doloroso descubrir cuántos pequeños deseos e ilusiones había sacrificado mi hijo en aras de complacer a su ex esposa. El día que Martín firmó el contrato de alquiler de su nuevo hogar, celebramos con una cena especial. Lucía vino con su novio y algunos amigos cercanos que habían apoyado a Martín durante este difícil proceso también se unieron. Durante la comida, noté cómo mi hijo interactuaba con naturalidad, riendo abiertamente, sin mirar constantemente a su alrededor, buscando signos de desaprobación. La libertad emocional se manifestaba en cada gesto, en la forma relajada de sus hombros, en la espontaneidad de sus comentarios. «Mamá», me dijo esa noche mientras lavábamos los platos juntos, «quiero agradecerte por todo, no solo por darme refugio cuando lo necesité, sino por respetar mis tiempos, por no presionarme cuando aún no estaba listo para ver la verdad sobre mi matrimonio». Sus palabras me conmovieron profundamente. Como madre, había tenido que contener el impulso de intervenir antes, de protegerlo activamente del dolor. Había aprendido que a veces el amor significa confiar en que nuestros hijos encontrarán su propio camino, incluso a través del sufrimiento. La mudanza al nuevo apartamento fue un ritual de renovación. Martín decidió comenzar prácticamente desde cero, llevando pocos objetos de su vida anterior. Quiero que cada cosa en mi nuevo hogar sea elegida conscientemente, no por compromiso, ni para complacer a nadie más que a mí mismo, explicó mientras pintaba las paredes de un cálido tono amarillo, un color que Carmen habría despreciado por ordinario y provinciano. Cada elección, desde la lámpara de pie en la esquina hasta los cojines del sofá, representaba un acto de autoafirmación. Un mes después de instalarse, Martín me invitó a cenar. «Yo cocinaré», insistió con una sonrisa traviesa. Al llegar, el aroma que emanaba de su cocina me transportó instantáneamente a mi propio hogar. Había preparado mi receta de paella, aquella que intenté enseñarle a Carmen años atrás y que ella desdeñó, prefiriendo versiones más auténticas, aprendidas en costosos cursos de cocina. Martín la había recreado perfectamente, añadiendo su propio toque con un alioli casero como acompañamiento. «El próximo domingo», sugirió mientras disfrutábamos del postre, «podrías venir temprano y cocinamos juntos. Hay una receta de cordero marroquí que quiero probar». La propuesta, aparentemente simple, encerraba un significado profundo para ambos. Los domingos en la cocina habían sido nuestra tradición, nuestro espacio sagrado de conexión que Carmen había robado durante años. Recuperarlo era reclamar no solo un hábito, sino un vínculo esencial entre madre e hijo. El proceso de divorcio finalmente concluyó un año después de la separación. Por recomendación de su terapeuta, Martín optó por no asistir a la audiencia final, enviando a su abogado en su lugar. «No necesito verla ni escucharla, ni darle la oportunidad de manipularme una última vez», explicó con serena determinación.
Cuando recibió la notificación oficial de que ya era legalmente un hombre soltero, celebramos con una botella de vino en su terraza, ahora llena de hierbas aromáticas y pequeños tomates cherry que crecían en macetas coloridas. 2 años después de aquella dolorosa conversación en la cafetería, donde Martín me comunicó que Carmen me veía como una interferencia en su matrimonio, la vida había cambiado dramáticamente para todos. Mi hijo había sido promovido a socio junior en su firma de arquitectura, reconocimiento que llegó cuando finalmente pudo mostrar su verdadero talento sin la constante crítica de Carmen minando su confianza. Había comenzado a salir ocasionalmente, sin prisa por iniciar una nueva relación seria, disfrutando de redescubrir quién era realmente cuando nadie intentaba moldearlo. Yo misma había experimentado un renacimiento personal. Mis clases de cerámica, inicialmente un refugio para distraerme del dolor del distanciamiento, se habían convertido en una verdadera pasión. Mis piezas comenzaron a venderse en un pequeño mercado artesanal local. Nada que me hiciera rica, pero suficiente para sentirme valorada por mi creatividad. También había formado un grupo de amistad con otras mujeres del taller, creando vínculos genuinos que enriquecían mi vida más allá de mi identidad como madre. En cuanto a Carmen, nos llegaban noticias esporádicas a través de conocidos comunes. Había dejado la firma donde trabajaba para aceptar un puesto en otra ciudad. Su partida pareció confirmar que gran parte de su resistencia al divorcio tenía más que ver con mantener control sobre Martín que con genuino amor. Según supimos, ya estaba en una nueva relación con un colega de mayor jerarquía, reproduciendo patrones que ahora podíamos reconocer claramente desde la distancia emocional. Un domingo particularmente soleado, mientras Martín y yo preparábamos una tarta de manzana en su cocina, sonó el timbre. Era Lucía con una sorpresa. Había traído a Elena, una antigua compañera de universidad de Martín, con quien había reconectado recientemente en una reunión de exalumnos. Elena era arquitecta paisajista, con una sonrisa cálida y una energía tranquila que contrastaba notablemente con la intensidad dominante de Carmen. «Espero no interrumpir», dijo con sinceridad. Lucía mencionó sus famosas sesiones de cocina dominicales y me invitó a unirme. La presencia de Elena se integró con naturalidad en nuestra dinámica. No intentaba impresionar ni controlar, simplemente disfrutaba del momento compartido, ofreciendo ideas y aceptando sugerencias con igual entusiasmo. Observé cómo Martín interactuaba con ella, atento pero relajado, siendo completamente él mismo sin buscar constantemente aprobación. No sabía si esta amistad evolucionaría en algo más y sinceramente no importaba. Lo verdaderamente significativo era ver a mi hijo capaz de relacionarse desde la autenticidad y no desde el miedo. Me comentó Martín meses después, mientras compartíamos otra sesión de cocina dominical, esta vez con Elena como participante regular. Carmen siempre te culpó de los problemas en nuestro matrimonio, cuando en realidad tú eras quien intentaba salvarlo, respetando el espacio que ella exigía. Si hubiera escuchado tus consejos sobre comunicación y compromiso, quizás las cosas habrían sido diferentes. Su reflexión no contenía amargura, sino la sabiduría que surge de procesar sanamente un capítulo doloroso. Hoy, 3 años después de aquella ruptura, nuestra tradición de cocina dominical no solo continúa, sino que se ha expandido. A veces se une Lucía con su ahora esposo. Otras veces vienen amigos de Martín o míos. Elena es una presencia constante, habiendo desarrollado con mi hijo una relación basada en el respeto mutuo y la independencia. Verlos interactuar en la cocina, colaborando sin dominar, sugiriendo sin imponer, me llena de una alegría serena. La cocina vuelve a ser un espacio de conexión, no de competencia ni control. Lo que Carmen nunca entendió es que el amor verdadero no busca poseer ni moldear al otro según nuestras expectativas. El amor auténtico celebra la individualidad, respeta los límites
y encuentra alegría en compartir espacios sin necesidad de dominarlos. Quizás algún día ella también aprenda esta lección. Mientras tanto, cada domingo cuando Martín, Elena y yo compartimos la cocina creando nuevos recuerdos y sabores, siento una profunda gratitud por las lecciones que nos trajo el dolor. A veces las relaciones más difíciles nos enseñan el verdadero valor de aquellas que nutren nuestra alma. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.